Bueno, Marcos, lección 25, que se titula Tened fe en Dios, y es Marcos capítulo 11, 20 al 26. Y le voy a leer 20, dice, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. En realidad, llega hasta acá y el versículo 26 en algunas versiones no existe, pero en otras versiones, por ejemplo en Reina Valera, sí dice, y dice lo que está entre paréntesis, dice, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en el cielo les perdonará sus ofensas. ¿Por qué no existe en algunas versiones el versículo 26? Porque ustedes saben que la Biblia que hoy día nosotros leemos es traducción de su fuente, que es en hebreo originalmente o en griego en caso del Nuevo Testamento. Y en este caso, la mayoría de las versiones traducidas no tiene el versículo 26, pero en algunas versiones, algunas sí tiene y dice lo que está en paréntesis. En realidad lo que dice en paréntesis está un poco enfatizando lo que dice el versículo 25. Por eso no agrega nueva idea, pero es un énfasis. Por eso se cree que este versículo 26 muy posiblemente fue agregado posteriormente por alguien, por algún traductor o alguien que algún estudioso de la Biblia. Por eso, pero debido a que no contradice, se puede agregar o no, pero es simplemente aclaración de por qué algunos versículos, las versiones que uno estudia no aparece y en otros sí aparece, ¿no? Porque son diferentes traducciones, son diferentes versiones. Lamentablemente el original de la Biblia, originalmente escrito en su idioma original, no existe hoy día, se ha perdido, se ha destruido. Pero sí, gracias a Dios, existen distintas copias y traducciones del original, en base al cual nosotros estamos entonces estudiando. Bueno, el versículo central de hoy es el Marcos 11:22. Quisiera que todos lean, por favor. Adelante. Amén. Y es el título de la lección de hoy. Tengan fe en Dios. Bueno, vamos a ver entonces por qué Jesús dijo esto, ¿no? La primera parte se subtitula La fe de mover montaña y es el versículos 20 al 23a. Con la pregunta número 1, que quisiera que la hermana Carolina, si me podría leer. Adelante, hermana Carolina, por favor. ¿Qué vio Jesús y sus discípulos cuando pasaron por la mañana? ¿Cómo fue el poder de la palabra de Jesús? Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Amén. Bueno, ustedes se acuerdan que Jesús, que había entrado a Jerusalén, regresó a Betania. Y ahora a partir del versículo 20 es cuando Jesús sale de Betania para entrar ahora a Jerusalén para hacer su obra de salvación, para entregar su vida para el mundo. Entonces, cuando está Jesús saliendo de Betania, en lo que está diciendo, por la mañana, pasaba junto a una higuera y que vio que se había secado de raíz. Cuando se acuerdan que cuando Jesús buscó fruto en ese árbol, en la higuera, y al no hallar, Jesús había maldecido. Entonces, a partir de esa maldición que los discípulos habían visto, y al día cuando regresaba y pasaba por la misma higuera, vieron que
que hasta ayer estaba esa higuera frondosamente, todas las hojas estaban cubriendo todo el árbol, pero al día siguiente cuando ellos a la mañana pasaban por esa higuera se había secado, pero hasta la raíz. Es tremendo el suceso que había pasado. Esto un poco nos da a enseñar de que la palabra de Jesús es fiel, tal como cuando Él dice, lo que Él dice siempre se cumple, sus objetivos, cuando esa palabra es pronunciada por Jesús. Y esto es un poco lo que asevera en Isaías capítulo 55, versículo 11, que ustedes ven aquí. Isaías 55, 11 dice, así es, también la palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía. Eso significa que nunca volverá sin surtir efecto, sino que hará lo que yo deseo. Siempre la palabra de Dios hará lo que Dios quiere hacer con esa palabra. Por eso decimos que nuestro Dios es fiel, porque siempre se cumple lo que dice Dios. Por eso toda palabra, toda promesa de Dios, toda profecía, toda la palabra que sale de la boca de Dios se cumple y cumplirá con mis propósitos, dice claramente a través de Isaías 55:11. Por eso nosotros creemos que nuestro Dios es fiel, porque todo lo que Él dice cumple siempre, infaliblemente, al pie de la letra. Entonces, como Jesús maldijo a esa higuera, y esa higuera se ha secado porque esa maldición surgió efecto sobre la higuera. Vamos a la pregunta número 2. Hermana Laura, por favor. Amén, pastor. ¿De qué se acordó Pedro? ¿Por qué se asombró? Pedro acordándose le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Amén. Amén. Entonces, ¿qué se habrá acordado Pedro? Bueno, se acordó que Jesús había maldecido. Fíjense aquí en Marcos, lo que aprendimos la semana pasada, capítulo 11, 13 al 14, cuando Jesús dice, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Dijimos que ese fruto no era tiempo, sino era el tiempo de frutos pequeños, el fagué. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas y ningún fruto todavía, porque no era tiempo de los higos verdaderos. Por lo tanto, Jesús dijo que nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, y esto es la maldición de Jesús, un poco representando a Israel, por haber solamente tenido su religiosidad, pero sin realmente frutos que Dios esperaba de ellos. Entonces, a partir de esta maldición que Jesús le dijo, vieron que la higuera se había secado de la raíz hasta la raíz, y lo oyeron sus discípulos de lo que dijo Jesús. Y ni bien pasaban por allí, Pedro se acordó de esa maldición que dijo Jesús ayer. Entonces se asombró porque tal como Jesús había dicho, había ocurrido. Dice, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste, porque eso es lo que ha ocurrido realmente. Ni bien Jesús dice, se cumple. Y así es la palabra de Jesús en nuestra vida. Cuando Jesús dice algo, siempre esa palabra se cumple. Toda palabra de Jesús que nosotros estudiamos se ha cumplido al pie de la letra. Pero lo más maravilloso es que ese Jesús no solo murió en la cruz por nuestros pecados, sino Él resucitó. Nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo. Amados hermanos, el cristianismo no es una fe que cree en la muerte de Jesús. El cristianismo es una fe que cree en la resurrección de Jesús. Porque morir muere todo, no es novedad. La novedad es que haya resurrección. Para hablar de resurrección significa que hubo muerte. Por lo tanto, hablar de resurrección, estamos hablando de muerte y resurrección. Por lo tanto, el cristianismo es una fe de resurrección. El cristianismo se centra en la creencia, en la fe infalible de que nosotros sí vamos a resucitar. No vamos a morir. Nunca vamos a morir. Aunque moramos, simplemente esto será, simplemente es como dormir. Pero una vez
después de esa pausa, nosotros volveremos a resucitar, vivir nuevamente. Esa es la fe del cristianismo. ¿Dónde está la prueba? La prueba lo dio Jesucristo, Él mismo y también con varias personas. Ustedes se acuerdan como Lázaro, como el hijo de la viuda de Naín, o como la hija de la jefe de sinagoga Jairo. Así, nosotros creemos en la resurrección de Cristo. Y todos los apóstoles, todos los discípulos de Jesucristo, lo que salieron a proclamar no fue la muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo fue la explicación de por qué somos libres de pecado, pero ellos salieron a proclamar la resurrección de Jesucristo. Por eso nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, y ese Jesucristo resucitado está en esta noche y para siempre conmigo, porque dijo, estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo. En eso creemos, en ese Rey que resucitó y está conmigo, en ese Rey de poder, en ese Rey creador del universo. A ese Jesús creemos. Y este Jesús, como toda su palabra se cumple, tiene poder y se realiza, y todo lo que Jesús dijo y las enseñanzas de Jesús se realiza en nuestra vida, se hace realidad en nuestra vida. En eso creemos, y no solamente creemos, sino experimentamos cuando tenemos fe. Por eso, lo que se requiere en la fe del cristianismo es esta creencia, sin duda, de que exactamente va a ocurrir infaliblemente. Entonces, fíjense esta pregunta de Pedro, ¿por qué la Biblia está narrando este sorprendimiento de Pedro? Eso significa que Pedro no tuvo fe en la palabra de Jesús. Si Pedro hubiese tenido fe de que sí, si Dios Jesús lo dijo, así ocurrirá, pero no lo creyó. Fíjense, por no haber creído que todo lo que dice Jesús va a ocurrir, se está sorprendiendo, diciendo, mira, se secó. Claro que se secó, porque así es Jesús. Entonces, si ellos no creen, si siguen siendo incrédulos, ¿cómo van a creer de lo que Jesús está diciendo que Él va a morir para que después sea resucitado al tercer día? Y todo lo que Jesús ha dicho, Él no habrá creído. Entonces, esa incredulidad nos hace que no podamos experimentar la gloria y los milagros de Dios. Nosotros aprendemos y escuchamos la palabra de Jesús, la palabra, estudiamos la Biblia, pero pasa por un oído y sale por el otro. Y siempre decimos, sí, eso fue una historia hermosa, una historia realmente conmovedor, pero yo no creo. Y después cuando sale al mundo, vive de acuerdo a su forma de vivir antigua. Y si no hay cambio, si no hay fe, si esta fe que nos hace cambiar nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestra creencia, no es una fe verdadera. Por eso es importante aprender la palabra y creer como tal, que esto sí ocurre así. Aunque mi cerebro, mi mente y mi lógica no me cierre, pero si Dios lo dijo, así será. Digo amén, gloria a Dios. Que se haga sobre tu voluntad, Señor, que se haga lo que tú digas, Señor. Se hará, se cumplirá. Esto es fe. Y debido a que no creen, hay una incredulidad de Pedro, él se asombra. Y es debido a esto lo que dice Jesús en la palabra siguiente. A ver la pregunta número 3, hermana Aileen de Buenos Aires, por favor. Según Jesús, ¿quién es el destinatario de nuestra fe y cuál es la fuente de todo poder? ¿Cómo es Dios? Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Amén. Fíjense que la respuesta de Jesús a esa sorpresa, a ese asombro de Pedro, es Jesús diciendo, tengan fe en Dios, dice. Cree en Dios, cree en lo que Dios te dice. ¿Cuántas veces te tengo que decir que lo que estamos diciendo es la verdad? ¿No creyó? Por la falta de fe, nunca han podido observar y experimentar los milagros de Dios. Pero aquellas personas que sí tuvieron fe en Dios, que así ocurrirá, experimentaron milagros de Dios. Una mujer con flujo de sangre fue sanada inmediatamente. Aprendimos que hasta un leproso fue sanado inmediatamente. Pero gente que no cree, todavía no cree en Dios,
no puede experimentar a Dios. Por eso en Génesis 17:1 dice la palabra de Dios que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso. ¿Por qué todopoderoso? Porque Él hace todo lo que humanamente es imposible. Cuando nosotros decimos esto es imposible, para Dios todo es posible. A eso se llama ser todopoderoso. Porque para Abraham tenía 99 años. ¿Cómo voy a tener un hijo? Sara tiene 90 años y ya no puede tener bebé. ¿Cómo vamos a tener hijo? Y ese descendiente que tú dices, que mi descendiente será como grano de arena en la playa y que serán como estrellas en el cielo. Pero si yo no tengo ni un hijo, ¿cómo eso es posible? Para Dios es posible y Dios lo hace y lo cumple. Así es nuestro Dios. En ese Dios creemos, que es un Dios todopoderoso, fiel, cumplidor y que nos ama. Y que ese Jesús vive y obra, está en mi vida, a mi alrededor. Él cubre mi vida. Él es el que señorea sobre mi vida. Estamos viviendo en su presencia. Por eso, dice aquí en Génesis 17:1, lo que está reclamando Dios a Abraham es, entonces, vive en mi presencia y sé intachable. El problema es que la gente hoy día no vive en la presencia de Dios. Está Dios siempre con ellos, pero se olvida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se ve. Como Dios no se puede ni ver, ni tocar, ni oler, cree que Dios no está, pero Dios está. Y el decir que sea intachable, ¿qué quiere decir ser intachable? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está reclamando Dios a Abraham? Que sea intachable significa que crea en Dios, que crea que yo estoy contigo, que yo estoy a tu lado, que yo estoy de tu lado, que todo lo que yo te prometí se cumplirá y que se hará la realidad como yo te digo, y que tú serás bendición porque yo te prometí esa bendición y yo te prometí. Cree en esa bendición porque se cumplirá. Aunque tus ojos vean que no parezca, no parecería que sucederá, sucederá. A eso se refiere fe en Dios. Creer en ese Dios. No creer en la circunstancia, no creer en mi alrededor, no creer según lo que me aparenta la situación, sino creer en lo que Dios promete. Por eso la palabra de Dios es poder. Esa palabra es lo que se hace realidad. En ese momento, hermanos, los judíos, si bien creían en Dios a su manera y no con la fe, con un verdadero pistis que Dios quería que tuviese. ¿Por qué? Porque ellos creían que la fe de los judíos estaba en el templo, porque el templo y la ley de Moisés tenía una relación muy estrecha y es la base, es el cimiento de la fe judía. Porque Dios llamó a Moisés para que sacara de Egipto a toda esta gran cantidad de esclavos de Egipto que son descendientes de Abraham. A ellos Dios le había prometido que los iba a sacar de Egipto y hacer con ellos un pueblo que adoren a Dios. Los sacaré. La prueba está en que los sacaré, como te dije, vendrá este monte Sinaí y ellos me adorarán. Y eso va a ser la prueba de que yo estoy contigo y que yo soy un Dios cumplidor y todopoderoso. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés en realidad. Por eso los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí, ellos recibieron los mandamientos de Dios y creyeron que cuando ellos cumplían esos mandamientos, eso es creer en Dios. Por lo tanto, si ellos cumplen unas reglamentaciones, unos patrones de comportamiento, eso es creer en Dios. Y como Dios le mandó a construir un templo, primeramente en forma de un tabernáculo, que son nada ni más ni menos que una carpa, un templo tipo carpa, que eso fue el tabernáculo, pero con las medidas y con las dimensiones, con las formas, con los materiales que Dios le dijo que construyeran, porque cuando ellos obedecieron tal cual como Dios le dijo, que ese templo pasó a ser un lugar donde residió
el Espíritu de Dios en ese lugar y para que ellos puedan ver, comprobar que Dios realmente estaba en ese templo, en ese tabernáculo. Dios lo demostró a través de nube arriba del tabernáculo y a veces con fuego de noche, columna de fuego. Entonces, de esa manera ellos veían que ese era un lugar santo porque Dios estaba allí. Lo que ellos todavía no sabían muy bien era que Dios era un Dios omnipresente, era un Dios que cubría todo el universo. Por eso la fe de los judíos creían que el Dios creador, el Dios Jehová, era un Dios que se movía de un lugar a otro, por eso que es un Dios que le acompañaba a ellos durante toda su travesía y el deambular en el desierto. Por eso creían que Dios era un Dios que se movía con ellos. No tenían todavía una noción de lo que era un Dios omnipresente. Por eso la fe de los judíos es creer en ese templo y que creían que Dios estaba en ese templo. Por lo tanto, el templo se iba moviendo, se iba reconstruyendo, se destruía, pero volvía a construir. Y cuando construía nuevamente el templo, después de la reconstrucción, después de la consagración de animales, veían que la gloria de Dios entraba al templo y veían un resplandor, un hermoso luz en ese templo, lo cual mostraba que Dios estaba en ese templo. Esto hacía creer que los judíos pensaban que Dios estaba en ese templo. Entonces, ellos creían más en las cosas visibles, en las cosas más tangibles, que era el templo y las leyes de Moisés. Por eso, ellos creían en el templo y Moisés, en la ley de Moisés. Y lo que está diciendo Jesús es ahora una verdadera fe. El templo es un lugar para que yo en el pasado les he dado para que ustedes crean, pero ese templo de Jerusalén, ahora después cuando vino Jesucristo, pasa a ser un templo espiritual. Y Dios ahora no reside. Después de que Jesús muere en la cruz, cuando derrama su sangre, por su sangre toda la humanidad, cuando cree en la sangre de Jesús y su muerte, es purificado y es perdonado de sus pecados. Eso hace que en el corazón del ser humano arrepentido y que cree en Jesús pueda residir el Espíritu de Dios. Tanto el Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo de Dios puede residir en el corazón, en el Espíritu, junto al Espíritu del ser humano. Eso es lo que ha pasado con la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, ahora Jesús está hablando de una fe que no es creer en el templo de Jerusalén, sino que cada uno de nosotros somos un templo, porque en nuestra vida, en nuestro corazón, reside el Jesús, Dios resucitado en mi vida, que gobierna. Y además la fe que habla de Jesús, de fe en Dios, es el cumplimiento de las leyes de Moisés, pero ahora esas leyes, el cristianismo después de Jesús, no está en cumplir las leyes de Moisés, porque esas leyes de Moisés no son perfectas, sino que esas leyes de Moisés ahora no están escritas en un rollo. Ahora esas leyes de Moisés han sido escritas en el corazón de cada uno de nosotros. Han sido grabados ahora las leyes de Dios, la voluntad de Dios, ya ha sido ahora grabado en el corazón de cada uno y es a través del Espíritu Santo de Dios cuando vino en nuestro corazón. Por eso cuando uno cree en Jesucristo, es perdonado de sus pecados y cuando uno abre su corazón, recibe el Espíritu Santo, uno pasa a ser el templo de Dios y cuando reside el Espíritu Santo de Dios en mi corazón, uno empieza a entender la voluntad de Dios, uno empieza a comprender y cada vez que uno ora a Dios, uno empieza a entender, el Espíritu Santo Dios le da entendimiento a la palabra y la voluntad de Dios. Entonces fíjese que esa fe de los judíos, el templo y la ley de Moisés fue simplemente un modelo de lo que pasaría en realidad de verdad en el mundo espiritual a través de la venida de Jesús en el corazón de cada uno de los creyentes. ¿Está claro esto, hermanos? Por eso cuando dice Jesús, tengan fe en Dios, es que crean en todo esto. Lamentablemente, cuando habla Jesús de esto, los discípulos no entendieron hasta que vino después el Espíritu Santo de Dios y lo comprobaron. Pero dice Jesús y nos dice a nosotros que tengamos fe en Dios porque todo aquel que ahora
hemos creído en Jesucristo, hemos sido perdonados en nuestros pecados, pasado a ser hijos verdaderos, privilegiados de Dios somos y recibimos a través del Espíritu Santo esta fe, este cumplimiento de todas las leyes de Moisés en nosotros. Entonces, todas las leyes de Moisés a través de Jesús ha pasado a ser cumplido, perfeccionado en mi espíritu hoy día. Pero lamentablemente, para aquella gente que no cree en Jesús, hoy día mucha gente cree solamente en la ciencia y la tecnología solamente. Y lo que la lógica humana nos explica, ellos se rehúsan a creerlo. A ellos le está diciendo también Jesús, tengan fe en Dios, tengan esta fe de Dios, tengan este verdadero pistis. A esto se refiere. No sé si me queda claro. Y así sabemos que nuestro Dios, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, Creador del universo, que es nuestro Dios Trinidad, ahora vive en mi vida. Él cubre mi vida, Él inunda mi vida, gobierna mi vida. Por lo tanto, si nosotros estamos con Jesús, con Dios, si estamos en su reino, todo lo que pidamos a Él se cumplirá. Y esto es totalmente ajeno a todo aquel que solamente cree en la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, cuando uno está en el reino de Dios, que está entre nosotros, uno pasa a ser gobernado por Dios y uno puede llegar a través de esta creencia hasta mover montaña. Porque Pedro fue asombrado. Digo, ¿cómo es posible que como lo que dijiste ayer y hoy ocurre? ¿Y cómo es posible, Señor Jesús, que esto ocurra? ¿Cómo puede uno ser tan poderoso como tú? Le está diciendo. Entonces tengan fe en Dios. Todo esto ocurrirá si tú crees en esto que te estoy diciendo, en este mundo espiritual de Dios. Entonces, eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro, que está totalmente atónito, sorprendido. Vamos a la pregunta número 4. Le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor. ¿Hasta cuán gran obra podemos realizar si tenemos fe en Dios? ¿Cuál es la montaña para nosotros? Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo dice, creerá, lo creerá. Amén. ¿Hasta qué cosa podemos hacer? Hasta podemos tirar al mar un monte. Bueno, entonces toda la gente, a los que no creen, se reirán. Pero Jesús dijo, y es palabra de Jesús, y además Él lo aseguró. Dijo, les aseguro, porque le estoy diciendo la verdad, que si alguno dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, hasta eso ocurrirá. Siempre y cuando tú creas en este mundo maravilloso, espiritual, sobrenatural de Dios que está rodeándote. Pero sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá y lo obtendrá, porque cuando yo pido, lo hago en el nombre de Jesús. Entonces, cuando uno lo dice en el nombre de Jesús, ¿quién lo hace? Jesús. Lo importante es que tengamos esa fe, porque si nosotros no lo creemos, no ocurrirá. ¿Por qué? Porque nosotros entramos en la presencia de Dios a través de la fe y la creencia. Pero si nosotros no creemos, estamos pecando contra Dios, porque la incredulidad es pecado contra Dios. Porque si nosotros no creemos, estamos pecando contra Dios, y si somos pecadores, no podemos estar en la presencia de Dios. Si no estamos en la presencia de Dios, Dios no puede obrar en mí. Pero si creemos en la palabra de Dios y tenemos en fe en Dios y estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, estamos en la presencia de Dios y entramos bajo el gobierno de Dios, bajo ese reino de Dios. Entonces, como que la fe es lo que nos hace entrar en ese reino maravilloso. Si no creemos, la incredulidad, que es pecado, es lo que nos hace salir de ese dominio de Dios. Pero si tenemos fe, entramos en el mundo sobrenatural. Por eso, ese mundo sobrenatural de Dios, la llave de la entrada está en la fe, en el hecho de creer en ese mundo maravilloso, espiritual, invisible, que hasta puede mover montes. Porque la gente dice que, bueno, el mundo invisible simplemente es un mundo de ideas, un mundo abstracto, que donde no tendrá ni poder y dominio sobre este mundo material. Error.
ese mundo espiritual hasta puede empezar a mover montes, puede llegar a tener efecto del mundo espiritual sobre el mundo material. La gente no cree en esto. La ciencia no cree en esto, como algo intangible puede llegar a modificar y mover el mundo material, porque no cree en Dios. Pero de hecho, lo que ha pasado es eso. La creación del mundo fue eso. La creación del mundo fue que un espíritu invisible, intangible, intocable, ese espíritu modificó, influenció, transformó al mundo material hasta transformar en un mundo material este mundo tan maravilloso en el que vivimos. Entonces, si la prueba está en que la creación fue de Dios, ¿cómo que Dios no va a poder influenciar en este mundo material? Desde el comienzo lo ha hecho. Entonces, la fe es creer en esta fe rotunda, en esta certeza de que Dios realmente es todopoderoso y Él puede hacer todo, aunque yo lo que crea imposible, Él puede hacerlo. Eso es la fe. Y Jesús está reclamando esta fe, este verdadero pistis a sus discípulos, que todavía son medio, están creyendo a medias, digamos. Porque hasta que venga el Espíritu Santo todo no les cierra. Cuando nosotros entonces creemos, tenemos esta fe en el mundo maravilloso donde Dios gobierna con todo su poder sobrenatural, todopoderoso, toda la cosa que nosotros pedimos ante Él ocurrirá. Y puede hasta un monte moverse. Pero bueno, Dios no se encarga de tirar montes, ¿no? Al contrario, Dios creó ese monte para nosotros, no para destruirlo. Pero ha habido casos, según lo que estudian la geología, a lo mejor esto después el pastor Rafael, que es geólogo, me dirá, hasta hubo montes que fue tirado al mar, ¿cierto? Pero esto, ¿quién lo hace? Hombre no puede hacer, Dios puede hacer. Por lo tanto, montes puede ser echado al mar si Dios quiere. ¿Qué no puede hacer Dios si hasta puede resucitar muertos? Si hay un monte de duda enfrente mío que me hace enceguecer y no me permite ver la voluntad de Dios, ese monte de duda que me obstruye y que me impide y que haga yo a las voluntades y las obras de Dios, hasta ese monte, si yo ordeno en el nombre de Jesús, ese monte de duda puede ser echado al mar, puede ser quitado de mi vista. Este Dios puede hacer que hasta un camello puede entrar por un ojo de una aguja. A este Dios creemos. Porque hoy día la gente no cree en un verdadero Dios realmente. Creen que Dios simplemente está allí, que simplemente Dios es un amor, que es un Dios que es muy sensible, emocional y punto. Pero no creen en este Dios que hace maravillas, un Dios del milagro, un Dios todopoderoso. Si nosotros creemos en esto, si tenemos fe, que una higuera se seque no es nada para Dios. Jesús está reclamando esta fe en cada uno de nosotros. Hoy día, ¿cuál es tu fe? ¿Qué crees en Dios? ¿Cuál es tu imposible en tu vida? ¿Cuáles son tus dificultades en tu vida? ¿Cuál es tu ignorancia o cuál es tu incredulidad en tu vida? Pídele a Dios, quítalo de tu vida. Echa ese monte de tu vida a través de la fe en Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el Dios Todopoderoso. Y vas a experimentar eso que para ti es imposible, será resuelto inmediatamente. Experimenta. Te invito a que tengas fe en Dios y experimentes este poder sobrenatural de Dios en tu vida. No te lo pierdas. Ten fe en Dios. Créelo en ese Dios. Y ruégale, órale a Él, pídale, pero con fe en el nombre de Jesús. Amén, amén. No dudes, porque si no dudas y crees que ocurrirá, lo vas a recibir, dice Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la parte número 2, donde dice la fe de no dudar, porque aquí la clave es no dudar. Y le voy a pedir la pregunta número 1 al hermano Aldo, por favor. ¿Qué debemos quitar del corazón para experimentar con fe las obras poderosas de Dios? ¿Por qué tenemos dudas? ¿Cómo podemos eliminar la duda? Les aseguro que si alguno les dice a este monte, quítate de ahí, quítate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá.
Amén, amén. Fíjense que el peor enemigo, el peor veneno para nuestra vida de fe es la incredulidad. Y esta incredulidad nos da el enemigo. Satanás nos pone esta piedrita, o yo lo llamaría como un veneno, porque esto nos hace morir, nos quita la vida, nos quita la felicidad. La incredulidad es nuestro peor veneno que nos pone el enemigo. ¿Y saben cuál es el antídoto? El antídoto es la fe. La fe es creer que Dios es todopoderoso, que resucita hasta los muertos y hará su obra. No importa, pase lo que pase, Dios hará su voluntad. Aunque mis lógicas y las circunstancias digan que es imposible, que ya es tarde, que ya no es posible, que Sara tiene 90 años y que ya no puede tener hijos. Bueno, eso es para los incrédulos. Pero para los que creen, Dios hará su obra. Amén. En Él no hay nada imposible, hermanos. Rechazar y expulsar esta obra del enemigo que nos engaña diciendo que no, eso es imposible, pero no tengo esperanza, pero ya es tarde. ¿Será posible? Bueno, hay que expulsar ese monte de duda en el nombre de Jesús, porque eso es obra del enemigo, porque eso es una obra que el enemigo te está sembrando en tu corazón y en tu mente. Pero Jesús dice, cree en Dios, créelo. Para Él nada es imposible. Para Jesús todo es posible. Por lo tanto, si nosotros oramos en el nombre de Jesús, ¿quién está orando? Jesús lo está haciendo. Jesús está obrando. Y dijimos que Jesús es todopoderoso. Jesús es fiel. Todo lo que Jesús dice y hace siempre ha cumplido porque Él es Dios. Por lo tanto, si lo hacemos en el nombre de Jesús, crean que no están pidiendo ustedes. Lo está haciendo Jesús. Amén. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Le voy a pedir entonces a la hermana Elisa, por favor. ¿Qué actitud debemos tener después de orar? Hable sobre la relación entre tener fe en Dios y la oración. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo que no. Amén. Fíjense, cuando nosotros oramos, el problema es después de orar. Porque la gente cuando uno ora, y son impacientes, son ansiosos de ver respuestas inmediatamente. Y generalmente en ese momento todos caen en la tentación, porque quieren ver respuestas inmediatas. Pero lo que tenemos que tener es que no, aunque no haya ocurrido hasta el momento, no se decepcionen, porque Dios lo hará. Porque dijimos que la palabra que salió de la boca de Dios se cumplirá y no volverá vacía, dice en Isaías 55:11. Por lo tanto, si nosotros lo hemos orado en el nombre de Jesús, eso que hemos pedido, si lo hemos pedido nosotros, si lo hemos pedido en el nombre de Jesús, ¿quién dice que lo está haciendo? Lo está pidiendo Jesús. Pero si lo está haciendo Jesús, si lo está pidiendo Jesús, son palabras de Jesús, y si lo dice Jesús, eso tiene que ocurrir como tal lo dice Jesús Todopoderoso. Por eso tenemos que creer que si Dios lo dijo, así ocurrirá. Por eso, dice Jesús, crean que ya han recibido. No tengan duda. Aunque no han recibido, no vean nada en sus manos, no vean su resultado, no se decepcionen. Créanlo, que como ya lo pidieron, ahora vendrá. Hoy día con este coronavirus, nosotros estamos impedidos de ir a hacer compras, generalmente. No sé cómo es allí en México o Argentina, está muy limitado, ¿no? Pero si podemos ir a algunos mercados, supermercados a hacer compras, pero hay mucha limitación para entrar y por lo tanto, aquí en Estados Unidos también, toda la gente ahora está haciendo compras por internet. Ahora entra por Amazon o por todos estos lugares, no quiero mencionar más lugares para no hacer publicidad, pero estamos haciendo muchas compras por internet. Pero si nosotros hemos hecho una compra por internet, eso significa, cuando hemos terminado de hacer pagado y completada la operación de compra por internet, no estamos dudando de que he comprado o no lo he comprado. Si lo he comprado, sí, ya está hecho. La compra está hecha. Esa mercancía vendrá, ¿no es cierto?
Si nosotros hasta en eso tenemos esa certeza y esa convicción de que si hemos comprado por internet, eso tiene que venir. Pero nosotros cuando pedimos a Dios, ¿por qué dudamos? Cuando nosotros hemos pedido, hemos hecho el pedido no por internet, hemos hecho el pedido al Todopoderoso y en el nombre de Jesucristo, que es una garantía de respuesta. Entonces, ¿por qué vamos a dudar de que lo vamos a recibir? Así vamos a recibirlo, con toda certeza y seguridad. Amén. Amén. Por lo tanto, si nosotros leemos en primera, ustedes ven aquí primera Juan 5, 14 al 15, en primera Juan 5, 14 al 15, aquí abajo, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, y es importante que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, que si pedimos conforme a la voluntad, Él nos oye. Dios no es sordo. No es porque Dios no responde porque es sordo o porque no puede responder esa oración. Dios puede. Y Dios no es que no ha oído, ha escuchado nuestras oraciones. Por eso Dios siempre nos escucha. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros pedimos, Señor, danos esto, lo otro, toda esta dificultad que nosotros tenemos, lo pedimos. Y si nosotros lo pedimos, ha sido recibido por Dios. Y luego de orar, lo que hay que hacer es declarar que ha obtenido esa respuesta, porque Dios lo hará en su tiempo y momento. No en el momento que yo quiera, sino en el momento, en su tiempo, en el momento oportuno de Dios, que es Kairos, ¿no? Porque hay dos tiempos. Uno es Cronos, es el tiempo calendario, el tiempo de reloj que transcurre, pero Kairos en griego significa un tiempo, un momento oportuno. Ese es el significado de Kairos. Y Dios obrará en el tiempo Kairos de Dios, en el momento oportuno de Dios, en el momento perfecto y exacto. Por eso nosotros confiamos que Dios sí escuchó mi oración y yo estoy seguro de que lo he pedido conforme a su voluntad. Eso es importantísimo. Dios no escucha mi voluntad. Dios escucha oraciones de su voluntad. Amén. Entonces, les voy a dar aquí una pista, un tip. Les voy a dar una idea de entonces cómo uno puede recibir respuestas a toda oración. ¿Cuál es la condición de que nosotros siempre podamos recibir respuesta a nuestras oraciones? Es que esa oración, si yo quiero que inmediatamente se cumpla lo que he pedido, eso es pedir la voluntad de Dios. Siempre y cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios, esa oración es respondida inmediatamente. Cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, esa respuesta es inmediata. Pero si yo pido algo para mi voluntad, si yo pido, Señor, quiero que mañana en mi cuenta corriente se llene de 2 millones de pesos, ¿eso se va a cumplir o no se va a cumplir? No se va a cumplir porque no es la voluntad de Dios. Pero si yo quiero que se haga la voluntad de Dios, Dios hará la voluntad de Dios. Pero si, por ejemplo, fíjense, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo pido, Señor, quiero que me des un hijo, ¿eso es voluntad de Dios o es mi voluntad? Es mi voluntad, ¿no es cierto? Pero si nosotros leemos 1 Samuel capítulo 1, ahí hay una mujer llamada Ana, y esta mujer pide un bebé, pero no para satisfacer a ella. Señor, si tú me das un hijo, ese hijo será consagrado para ti. Quiero que ese hijo mío sirva a ti, que sea tu siervo. Y entonces Dios escuchó esa oración porque ella buscó la voluntad de Dios y buscó que su hijo fuera su siervo. El siervo ya se llamó Samuel y fue el primer profeta y el primer juez y el primer sacerdote importantísimo de Israel. Entonces, esta voluntad de Dios es siempre cuando nosotros buscamos, todo lo que pedimos a Dios es para que se haga la voluntad de Dios.
entonces Dios responde. Y luego de orar hay que declarar que esa petición ha sido cumplida, porque hemos pedido bien, hemos pedido para la gloria de Dios, no para mi necesidad, para no mi voluntad. Por lo tanto, hermanos, es importante de creer que Dios existe, que está a mi lado, y pedir a Él con esta fe de no dudar, pero pedir conforme a su voluntad, para que se cumpla todas nuestras oraciones. Y esto es la fe que está hablando Jesucristo. Bueno, vamos a la pregunta número 1 de la parte 3, donde se titula La fe de perdonar. Pregunta número 1. A ver, Pastor Rafael, por favor. ¿Qué debemos hacer si tenemos algo contra alguien durante nuestra oración? ¿Por qué es difícil perdonar a los demás? ¿En qué sentido la fe de perdonar a los hermanos es como la fe de mover el mundo? Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Bueno, otra de las condiciones para que nuestras oraciones sean respondidas. Primero dijimos que es no dudar, creer, tener fe. O sea, pedir teniendo fe de la certeza de que esto es voluntad de Dios y se cumplirá. Esto es primera condición. Segunda condición de que esa oración sea respondida es que nosotros no tengamos ninguna relación de enemistad con el prójimo. Dios no va a responder si nosotros tenemos enemistad con el prójimo. Por lo tanto, dice Jesús, cuando ustedes estén orando y se dan cuenta que usted tiene algo contra alguien, perdónenlo. Debemos perdonar al prójimo, aunque sea unilateralmente de mi lado. Saben, hermanos, hemos todos experimentado relaciones, pero sabemos que todas esas relaciones no siempre fueron positivas, ¿no? Hubo relaciones de enemistades, relaciones contrincantes. Hemos tenido estas experiencias. ¿Y cuál es la solución que dice la Biblia para romper esa relación de enemistad? ¿Cómo podemos reconciliarnos con hermanos, con familiares, con esposos, esposas, con padres e hijos que están en una relación de ruptura? Porque el enemigo es el que produce esa discordia. Porque todo aquel que cree en Dios no está en una relación de ruptura y enemistad. Lo que produce enemistad y antagonismo es el enemigo, porque es su especialidad. Satanás es el que siempre produce, se entremete, se interfiere en el medio de una relación de dos personas y dos partes, y es el que siempre rompe esa relación, haciendo creer a cada uno como enemigo al otro. Entonces, toda enemistad es obra de Satanás también. Y Dios dice, Jesús dice, que nosotros antes de pedir a Dios, debemos solucionar esta relación de enemistad. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo podemos nosotros romper esta relación de enemistad? ¿Cómo creen que podemos hacerlo? ¿Siendo amables? ¿Siendo insistentes? ¿Cómo creen que pueden llegar a romper relaciones de ruptura, de estas, volver a reconciliar relaciones de enemistad? Yo creo, Pastor, Insistentes. Bueno. ¿Alguien tiene otra idea? Solo perdonarle, pidiendo perdón, arrepintiéndose. Así es. En una relación de enemistad, hermanos, la única manera de que eso sea resuelto de verdad es a través de la muerte. Es decir, si dos partes están enemistados, esa enemistad se romperá, se reconciliará cuando una parte muera, alguna de esas partes muera. Es decir, si yo estoy enemistado con unos... Fíjense, yo acá conozco una madre que tiene dos hijas y las hijas son gemelas, y una de las hijas que está por casarse y la madre le ha dado dinero para que se casen, y entonces están ahora más, en un momento donde tienen que estar más feliz, están más enemistados. ¿Por qué? Porque la madre que le dio dinero para el casamiento, ahora todo el casamiento lo quiere como que se haga como la madre le diga.
Pero la hija dice, no, yo quiero que se haga de acuerdo con mi fianza, quiero que nosotros hagamos a nuestra manera. Y esto que no es algo importante, porque la madre quiere imponer autoridad sobre la hija, esto trajo ahora una enemistad con la madre. Y no hay caso, no se hablan, cada vez no se pueden ver, pero la única manera de romper esto fue cuando la madre murió, pero no una muerte carnal, sino una muerte espiritual. Ella dijo, sí, dijo, todo lo que ella quiso hacer, lo tiró abajo. Entonces, ella dejó, renunció a todos sus reclamos y dijo, yo voy a pagar el precio de esta enemistad a través de dejar mi vida espiritual. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esto fue el ejemplo que nos dio Jesucristo. Porque la única manera de romper esa relación que siempre el enemigo está intermetiéndose es a través de la muerte. Esto es algo muy espiritual lo que estoy diciendo. Quiero que lo entiendan con pinzas y lo entiendan muy bien. Espero que el Espíritu Santo nos ayude a comprender. Porque toda una relación así humana está intervenida el enemigo. Y para poder sacar a este enemigo del medio solamente tiene que haber una muerte espiritual. Hay que abandonar lo que uno quiera. Y eso de morir primeramente lo ha hecho Dios. Dios, para que pueda reconciliar a esta enemistad que teníamos con Dios y el hombre, no hubo otra manera que solamente Dios tuvo que venir a morir y el ser el quien paga la culpa de esta enemistad. Pero aunque Dios no tuvo la culpa, pero Él decidió morir. Ahí está la clave. La clave de una reconciliación está en la muerte de uno, no buscando quién tiene la culpa. No importa, no se busca la culpa, se busca quién está más dispuesto primeramente a morir ante esta situación. Amén. Eso es lo que Jesús nos ha demostrado, que solamente la única manera de volver a reconciliarse. Porque ahí está, en esa muerte, la paga del pecado. Y nosotros confiamos en esa sangre de Jesucristo. Cuando nosotros perdonamos al prójimo, recién podemos pedir el perdón de nuestros pecados. Así es la regla y la ley que nos dice la Biblia. Primero yo perdonar al prójimo unilateralmente, aunque el otro no me perdone, no importa. Yo tengo que perdonar unilateralmente, que yo tengo que morir, aunque yo no tenga la culpa, no me importa, yo tengo que morir. Yo tengo que morir, perdonar, dejar mi terquedad unilateralmente. Entonces, Dios me perdonará, porque Dios ha hecho eso conmigo. Dios ha muerto en mi lugar, aunque Él no tenía la culpa. Y esta es la gran regla de oro de la reconciliación. Por eso, hermanos, las relaciones enemistadas solo pueden ser reconciliadas a través de la muerte. Jesús murió para reconciliarnos con Dios. Y esto está declarado en 2 Corintios. Fíjense aquí en 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, dice, quien por medio de Cristo nos reconcilió. Cristo fue quien nos reconcilió con su cruz, consigo mismo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y que nosotros ahora también debemos reconciliarnos antes con nuestros prójimos, antes de pedir por nuestras faltas. Vamos a la pregunta número siguiente, 2. Le voy a pedir a la pastora Rocío, por favor. ¿Qué bendición podemos recibir de Dios después de perdonar? ¿Cómo podemos perdonar a nuestros hermanos para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados? Amén. Gracias. Fíjense, la regla de oro está aquí. Dios me perdona. Cuando yo creo en Jesucristo, a través de su sangre, yo soy perdonado
de mi pecado original. Es decir, yo paso de ser esclavo y siervo de Satanás a ser hijo glorioso de Dios. Y eso es a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Entonces uno ha pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios. Pero cuando uno ha pasado a ser hijo de Dios, sigue cometiendo faltas. Porque nuestra vida no es perfecta todavía dentro de Jesús. Porque somos todavía recién nacidos en la fe de Jesús. Pero nosotros aprendemos, comemos la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, que es alimento, nos hace crecer espiritualmente, nos hace ser más fortalecidos en espíritu, aprendemos más cuál es la voluntad de Dios, podemos resistir más las obras del enemigo, tenemos más fuerzas espirituales. Esto empieza a producir un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Pero a pesar de ello, nosotros seguimos cometiendo faltas porque somos imperfectos todavía. Ese tipo de falta que cometemos ante Dios tiene que también necesariamente ser perdonados. Pero ese perdón, Dios no nos perdonará sin antes yo haber perdonado la falta de otro. Esa es la regla de oro. Y está lo que diciendo aquí en el versículo 25 Jesús. Para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Aquí el pecado no se refiere al pecado original, sino se refiere al pecado personal, tanto interno como externo. Esas faltas o transgresiones se refieren. Por eso, si nosotros leemos en Lucas aquí abajo 23:34, dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaba suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Cuando Jesús saben que estaba crucificando, estaba derramando su sangre por los pecadores, y estos pecadores que estaban haciendo, estaban echando suerte para saber quién se quedaba con la ropa de Jesús. ¿Eso quién fue el primero que perdonó? Fue Jesús quien perdonó primeramente. Así que todo cristiano tenemos que ser primero en perdonar. O sea, si hay algo que un cristiano tiene que hacer primero, es primero perdonar. Eso es lo primero que tenemos que hacer al prójimo. Entonces Dios sí nos perdonará. Ahí está el gran secreto de recibir el perdón de nuestras faltas y que nuestra vida sea siendo feliz y no recibir el castigo por nuestras faltas y transgresiones. Vamos a la parte de recuerda y quiero que me sigan en la parte 1. Dice, las oraciones que Dios responde son aquellas que se elevan a Dios Todopoderoso con la indudable fe de que se cumplirá sí o sí, que Él obrará en el nombre de Jesús. Esa fe, esa oración se cumplirá. Porque ustedes recordarán que cuando dice Juan 14:14, todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Lo que pidan en mi nombre, dice, yo lo haré. Por lo tanto, si yo lo hago, pido en el nombre de Jesús, lo que ha salido de mi boca, esos son lo que ha dicho Jesucristo. Entonces, si lo dijo Jesús, se cumplirá. No quepa ninguna duda que se cumplirá. Por eso las oraciones tienen tanto poder cuando lo hacemos en el nombre de Jesús y tenemos esta fe indudable de que sí se cumplirá porque es palabra de Jesús. Las oraciones también son respondidas siempre y cuando no tengamos odio, rencor, pelea, envidia o discordia alguna contra nuestros prójimos. Es decir, nuestra relación con nuestro prójimo no tiene que haber barreras, obstáculos. Entonces, todo lo que yo pida a Dios se cumplirá. ¿Por qué no se cumplen cuando tenemos este tipo de cosas? Porque la incredulidad dijimos que es pecado. El no creer es pecado. El tener todas estas cosas es pecado. Y si es pecado, nosotros quedamos apartados de la presencia de Dios. No se cumple el poder de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que quitar todos estos elementos pecaminosos para que el Santo Todopoderoso obre en mi vida. Entonces ahí estará el secreto de poder recibir respuestas. Y pedir esto para hacer la voluntad de Dios. Y Dios no está para servirme a mí, sino yo estoy para servirle a Dios. ¿No es cierto? Amén.
Por eso, si Dios está para servir a mí, Dios no está para siempre hacerme todo lo que yo pida a mí. Entonces eso significa que Dios es mi siervo. Dios, dame esto, dame lo otro, haceme esto, haceme lo otro. Entonces, ¿qué pasa siendo Dios? Dios será simplemente un servidor mío. Dios no es mi siervo, yo soy su siervo. Por lo tanto, si yo oro a Dios, es para hacer cumplir la voluntad de Dios, para acompañar el deseo de Dios. Entonces, si yo pido eso, primeramente su reino y su justicia, Dios ya sabe lo que necesito. Y yo también después tengo que pedir por mis cosas, pero primeramente las cosas de Dios. Por eso en el Padre Nuestro, primeramente se pide que se haga la voluntad de Dios, que se haga su justicia, y después se pide uno para uno, danos el pan nuestro de cada día. Entonces, Dios también quiere que nosotros pidamos por nuestras cosas, pero eso es algo secundario. Pero el hecho de pedir a Dios por mis panes no es para llenarme mi barriga, sino simplemente el pedir a Dios por mis cosas, eso hace entablar una relación, establecer una relación continua con Dios. Y Dios quiere tener esa relación conmigo. Por eso Dios quiere que pida yo el pan diario. Dios sabe cuáles son mis necesidades, pero Dios quiere que yo pida a Dios el pan, porque de esa manera estoy constantemente en contacto con Dios. Voy siempre en presencia de Dios. Cuando yo pido el pan a Dios, eso es una confesión de que, Señor, el pan mío viene únicamente de tus manos. Y a Dios le agrada que yo le vaya y pida eso, porque nosotros estamos confesando que todo esto viene de Dios. Y en tercer punto dice en Santiago 4:3, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Nos da la pauta de que si nosotros no hemos recibido respuesta a las oraciones, tengo que empezar a recapitular y ver para qué lo he pedido. ¿Será para mis propias pasiones o para satisfacer mi voluntad o es para satisfacer la voluntad de Dios? Aunque Dios diga no, no importa. Si es voluntad de Dios, hasta eso me agrada. Con esa fe tenemos que pedir a Dios. Por eso debemos pedir primero que se haga la voluntad, que su reino y su justicia se haga sobre mi vida. Entonces todo lo demás, si nosotros complacemos a Dios de esta manera, ¿qué Dios no va a hacer? ¿No es cierto? Y Dios quiere que se haga su voluntad. Y su voluntad, ¿saben cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea feliz. Ahí está la voluntad de Dios. Pero que yo haga feliz, no a mi manera, sino que a la manera de Dios se haga feliz uno. Ahí está la verdadera felicidad. Por eso, Dios quiere darnos la verdadera felicidad. No una felicidad efímera, pasajera. Por eso Dios quiere que se haga a la manera de Dios, que es eterna felicidad. Y esa es la verdadera vida eterna. Gloria a Dios. Amados hermanos, entonces cerramos nuestros ojos y agradecemos a Dios para terminar y de agradecer a Dios estas palabras tan maravillosas y preciosas que nos vamos a escuchar y vamos a cambiar nuestra vida, ¿no es cierto? Vamos a cambiar nuestra forma de pensar en Dios, nuestra fe, corregimos nuestra fe en Dios, vamos a pedir a Dios de ahora en adelante para hacer la voluntad de Dios, somos sus siervos y no Dios un siervo mío, vamos a poner las cosas en orden y que se haga la voluntad de Dios. Y nosotros si lo pedimos en este cuadro, si lo pedimos de esta manera, nosotros vamos a empezar a experimentar ahora la maravillosa obra sobrenatural de Dios sobre mi vida. Porque la voluntad de Dios se hace sobrenatural sobre mi vida, porque el Dios sobrenatural está en mí, amados hermanos. Por eso, el que vive en mí, el que haga su obra a través de mí. Pedimos por eso, hermanos. Gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estas palabras. Gracias por habernos llamado de la muerte, por habernos llamado del pecado, por habernos salvado de la muerte eterna a través del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa, por habernos limpiado de todos nuestros pecados, por habernos convertido en tu hermoso y amado Hijo tuyo, Señor. Y aquí estamos, Señor, para glorificarte y hacer tu voluntad y para que tu bendición, que tu reino se haga realidad sobre nuestras vidas, Señor. Ven a nosotros, Señor, Espíritu Santo de Dios. Derrama tu bendición, derrama tu unción sobre nuestra vida. Que tu poder sobrenatural se haga efectivo en nuestra vida, Señor. Porque yo creo que tú eres el Dios poderoso
Estoy convencidísimo que tú nos amas, que tú haces tu voluntad sobre nuestra vida y que tú esperas que nosotros seamos verdaderamente felices a través de tu palabra, Señor. Gracias, aquí estamos, Señor, para poder darte por todo lo que has derramado en nuestra vida hasta el día de hoy. Y, Señor, confesamos y declaramos de ahora en adelante que nosotros, todo lo que hemos recibido y todo lo que vamos a pedir será para tu voluntad. Y que todo lo que gocemos de tus manos, te daremos, Señor, lo que te corresponde a ti. Porque tú eres el Dios todopoderoso, creador del universo. Si bien no podemos verte con nuestros ojos, te sentimos con nuestro corazón. Podemos, Señor, sentir tu presencia con nuestro espíritu. Podemos sentir tu amor, Señor, tu misericordia. Podemos sentir tu grandeza en el mundo que nos rodea, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre maravilloso, Señor Salvador Jesús, te damos las gracias, Señor, y exaltamos ese nombre maravilloso de salvación. Glorificamos, Señor, y ordenamos en ese nombre de Jesús que se haga tu voluntad sobre mi vida. Señor Padre Santo Celestial, pedimos en el nombre maravilloso, poderoso de nuestro Señor Salvador Jesucristo, que se haga tu voluntad en mi vida. Que tú seas glorificado, Señor, a través nuestro. Eso es mi mayor deseo, Señor. Que se haga tu voluntad, glorifícate a través de nuestras vidas, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor, porque lo has comprado con tu sangre preciosa. Y sabemos que tú estás gobernando en su vida, Señor. Sabemos que tú sí estás constantemente bendeciéndolos. Tú estás acompañándolos, Señor, en todo momento, en las buenas y las malas, Señor. Que siempre los has sacado de todo tipo de engaños y todo tipo de tentaciones y tribulaciones que el enemigo pone piedras y montañas en el camino. Sabemos que en el nombre de Jesús, todas esas piedritas y las montañas que pone el enemigo será echada de sus pasos, Señor, fuera de la vida de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, toda dificultad, toda duda, incredulidad, toda desesperanza será expulsado en el nombre de Jesús, porque tu abundancia, tanto espiritual como material, vendrá de tus manos, Señor. Te pedimos para que esa voluntad tuya se haga y que nuestra fe, la verdadera fe pistis, sea creciendo cada día más para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Te declaramos, Señor, tú eres el Rey y maravilloso gobernador de nuestras vidas. Señor Jesús y Salvador, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, nombre sobre todo nombre, y para glorificar ese nombre estamos abocados y entregando nuestras vidas para ti, Señor. Gracias esta noche también por estas palabras. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendecidos estamos, Señor. Gracias, exaltado sea tu nombre, mi amado Rey. En el nombre de Jesús, los bendecimos y te damos las gracias. Amén.